Buenas noches, ¿cómo están? Esto es Justicia en Primera Persona, 10 y 2 minutos. Doctor Russo, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Bien? Muy bien, Martín. ¿Vos? ¿Todo bien? ¿Te fue bien? Sí. Me fue bien. Linda cobertura. ¿Sí? La Trabajé hemos mucho, ido. pero hice lo que tenía Muy bien, ganas. O sea que muy bien, muy hice bien. lo que había que hacer y lo que yo tenía ganas de Y hacer. es Las lo dos cosas, mejor. y cuando se cruzan las dos cosas, Es lo más placentero, ¿no? exactamente. Así que digo, crucé Cuba 2 veces, Bien. hice la cobertura de los cubanos despidiendo a Fidel Castro, que me pareció que era más interesante que la cobertura de los amigos de Fidel Castro despidiendo a Fidel Castro. Digo, me metí entre la gente, Bien. eh, crucé, viste que cruzar, escuchar, preguntar Sí, es y nuestro, meterse no tiene precio. es El nuestro, privilegio del oficio es ese, es el oficio. es Tal exactamente. cual. Así que gracias por hacer el aguante, doctor. ¿Cómo no? No. Aquí Cuando aquí en guste. La Plata. No hay problema. ¿Cómo va el tema de la...? Yo me tengo que actualizar Vamos, yo, no solo los pasaron. televidentes. ¿Qué Me vas a pasó? ¿Un preguntar tema famoso? de Sí, los de sobres los ahora. sobres, tal cual. Y primero hubo un pronunciamiento de casación. Sí. Ahí había recurrido la defensa de algunos de los policías detenidos, ¿no? Recordemos que hay 9 comisarios, o ahora ya excomisarios detenidos en el marco de la causa de los sobres que fueron encontrados en la jefatura departamental La Plata, Ujú. con dinero adentro y con el nombre del remitente y el Y el destinatario. destinatario. Bueno, las famosas pericias caligráficas, el Sí, comisario que nunca escribe, lo que venimos hablando siempre, tal cual. que sigue en libertad, ¿no? No Ah, encontraron sí. todavía No encontraron, ¿cómo decís vos técnicamente? Cuerpo de escritura, el ¿no es cuerpo de cierto? Cuerpo escritura, de no hay escritura. cuerpo de escritura. Entonces, en los 9 que están detenidos, se había presentado un habeas corpus en casación, tenía todo más que ver con una cuestión estrictamente procesal, Ujú. se discutía ahí sobre el doble conforme y si ¿Qué es el doble mientras, conforme? claro, si había ya resolución de primera instancia, el juez de garantías y de cámara, si con eso ya alcanzaba para que la detención de los policías sea realizada en concreto, ¿no? Se efectivice. Ujú. Porque al haber un recurso en casación, hay algunos que tienen el criterio que tiene efecto suspensivo, y así está en el Código de Procedimiento, ¿no? Bueno, había eh, toda una discusión, finalmente casación por mayoría resolvió confirmar las detenciones, ¿no? Rechazar ese planteo, hubo un voto en disidencia por aplicar ese efecto suspensivo, bueno, que no fue mayoría, y siguen detenidos. Ujú. También hubo un pronunciamiento hace pocas horas de la Cámara Penal con respecto también a unas apelaciones que había contra también las órdenes de detención, que bueno, eso De las también mismas confirma, personas, claro, de los mismos comisarios. confirman todo lo actuado por el doctor Martini, ¿no? Por el fiscal que Sí. lleva adelante la causa, que creo que lo tenemos ya en comunicación telefónica. ¿Sí? Sí. A ver. Buenas Doctor noches. Martini, buenas noches, ¿nos escucha? Sí, muy bajito, Muy bajo. Ahora un poquito mejor. nosotros tenemos el reflejo nos levantamos, ¿no? No es una Muy, Un poquito cuestión más de, fuerte, de por favor. estatura, es de volumen. muy bajito y nos paramos. Doctor, no sé si escuchó esta introducción, ¿no? Pero más o menos la cuestión es así, ¿no? Casación y la Cámara vienen confirmando lo realizado por usted, ¿no? Que pidió las detenciones y que se concretaron, se hicieron Exacto, efectivas. sí, sí, sí. Sí, confirmaron que el doble conforme se constituye con la resolución de Cámara primigenia, en la cual confirmaba la orden de detención. Muy bien, doctor Martín, ¿usted tiene cerca el televisor y está con el volumen alto, puede ser? Porque hay un acople, si lo puede Estoy acá bajar. en la calle. Ah, bueno, entonces no, entonces Es, pensé mal, es- eso, pensé mal, es un eso acople por es otro otro motivo. acople. Bueno, O por ahí bueno, entro, a ver si... La ¿Ahora última se vez que escucha mejor? conversamos, la última vez que conversamos aquí telefónicamente en este Sí. programa, en el de televisión, en la radio también lo hicimos, la última vez hablamos de la sugerencia que había, la sugerencia y la propia, y el propio impulso suyo de ir Sí, más arriba, más abajo y hacia los costados, es decir, de investigar las exacto. ramificaciones de algo que fue un hallazgo importante, que son los sobres de los que hablaba Kike Russo antes, con remitente, destinatario y dinero adentro. Exacto. ¿Avanza la investigación? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Hacen No, falta...? la investigación es muy difícil. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas más ramificaciones, de lo cual resulta muy difícil las probanzas. Porque hay mucha gente que tiene miedo de declarar
bueno, eso dificulta la investigación, pero tengo testimonios de identidad reservada y otros testimonios que dicen que piden plata, sobre todo muchos jefes de calle juntan dinero por las comisarías y las distribuyen para la departamental. O sea, juntan abajo y van distribuyendo hacia arriba el parte Hacia del arriba. botín. Hacia arriba, lo que pasa es que yo no puedo probar más lo que tengo Claro. esto ahora, ¿no? De todas formas, estos testimonios con identidad reservada han aportado nuevos elementos a la investigación o nada más sirvieron para reforzar estas detenciones que usted solicitó. No, sí, sirvieron para reforzar y sí, sobre todo para reforzar. Y hay algunos testimonios que no son identidad reservada, que también dicen cosas muy parecidas, ¿no? De la manera de cómo recauda la policía. Esta mala policía, no la totalidad, ¿no? ¿Y de qué Pero manera, bueno, qué es lo que se puede conocer? Algunas cosas ya supimos hasta ahora y informamos sí. nosotros, fue primicia de Quique Russo. ¿Qué otras novedades hay sobre la forma de recaudar? Mire, la forma es muy simple, recaudaban de boliches, de prostitución, de drogas, todo de donde podían recaudar y se las giraban todos para arriba, ¿no? Para las seccionales y las seccionales para las departamentales y no sé hasta dónde, hasta ahí llegué yo. Por eso a mí me parece que el jefe de policía y el superintendente de policía no pueden estar ajenos a dicho proceder, ¿no? Claro, ese es otro tema que me recuerdo que habíamos conversado. En ese caso, la suposición era que había o habría por lo menos una falla administrativa, como mínimo una falla administrativa del jefe de policía que no podía no saber, más allá de lo penal. ¿En eso hubo avances? Bueno, mire, yo mandé un informe a Asuntos Internos para que investigue casualmente, realice un sumario administrativo para ver la responsabilidad del jefe de policía y del superintendente. Porque para mí, evidentemente, no creo que un jefe de policía no esté en conocimiento de esto, ¿no? Y Sería también muy naif pensar eso. doctor Martín, ¿y esto también tiene alguna relación con las declaraciones juradas solicitadas a los jefes policiales, ¿no? ¿Se está trabajando ahí? ¿Usted tiene alguna relación con las investigaciones que se están haciendo en ese sentido? Es decir, usted pidió las declaraciones juradas de estos que tiene ahora imputados para ver si... Yo he pedido declaraciones juradas, todo, pero bueno, cuando van llegando las vamos analizando. Pero no hemos tenido avances todavía en ese sentido. ¿Son sorprendentes las declaraciones juradas? No las he visto, sobre todo el jefe de policía yo no las pedí. Eso correspondería a pedírselas también para Asuntos Internos, ¿no? Que tienen que ser el sumario. Sí, a la vez que debe haber investigaciones o la unidad funcional de investigaciones complejas y creo que también tiene algún otro fiscal causas, ¿no? Sobre enriquecimiento ahí ilícito. creo que por las olas Polar, creo, ¿no? Por las olas Cores. Creo que la UFI 7 me parece que tenía unas causas de ese tipo, la 5, no me acuerdo bien. Tengo entendido que hace unas horas fue notificado de la formación de una causa, creo que la tiene el doctor Marcelo Romero, que es un alto jefe policial, bueno, ¿no? Porque fue pasado a retiro, que le detectaron que tiene hasta un helicóptero. No, le escucho muy bajito, perdón. ¿Me escucha ahí, doctor? ¿Ahí me escucha mejor? Sí. Fue el ruido Doctor Martín, no. El Sí, ruido del helicóptero tapa las voces. muy bajo. ¿Ahí me escucha, doctor? Ahí un poquito mejor, sí. No, le decía que tengo entendido que el doctor Marcelo Romero le notificó la formación de una causa a un ex alto jefe policial que se le encontró en su patrimonio que tenía hasta un helicóptero. Sí, una vergüenza. Sí, muchas propiedades, creo todo. No tengo la causa yo, pero me he enterado. Sí. Bueno, ahí sí, ahí correspondería, eso es un enriquecimiento ilícito, ahí tendría que justificar el patrimonio, ¿no? ¿Cuánto gana un comisario de ese rango? No sé, ni idea tengo, la verdad que no. ¿Quique? Pero debe ganar 60, 70 mil pesos, se me ocurre. ¿Cuánto? Sí, como mucho. Y, ¿Cuánto? sí, entre 50 y 60 mil. Entre 50 y 60. Más o menos, ¿no? Para llegar a un helicóptero y propiedades hay que ser muy ahorrativo, ¿no? Y sí, me parece que viene varios años ahora está el plan 18 también, con tarjeta, por ahí. ¿El helicóptero fue con ahora 12 o...? Propiedades, ¿no? Capaz que fue con ahora 12. Con ahora 12. Sí. Bueno, doctor Martini, ¿alguna novedad más sobre esta causa?
No, ¿Tiene que previsto voy a tomar pedir alguna la prisión testimonial? preventiva. Mañana, a más tardar el viernes, pido la prisión preventiva. Muy bien, bueno, exclusiva de Justicia en Primera. Mañana a Se más escucha tardar el mal, viernes, o sea, no jueves, puedo viernes, hablar pedido muy bien. preventiva. Bueno. ¿Para todos y para el que nunca escribe también? Él nunca escribe, no sé, estamos buscando escrituras, es una cosa insólita esa, pero bueno, seguimos buscando, Russo. En Bueno. algún momento vamos a encontrar algo. ¿Algún boletín de la primaria ahí? ¿Algunos palotes? Sí, no escribe nada el hombre, bueno, se le fue la escritura. Fiscal Martini, gracias por la intervención, por estas explicaciones y por la primicia en Justicia en Primera Persona. Bueno, muy amable, mucho gusto. Un abrazo a todos, hasta luego. Igualmente. Bien, o sea que preventivas mañana pasado. Mañana pasado pedido por el fiscal. Bien, avanza la causa. Quique, antes de ir al segundo bloque, yo quiero comentar algo dentro de lo que uno se va actualizando cuando viene de una cobertura en el exterior de un lugar que no se caracteriza por las conexiones informáticas fáciles, como en el caso de Cuba. Me llamó la atención en el caso del asunto que rodea a Milagro Sala, una noticia de ayer. Uno puede tener opiniones distintas sobre Milagro Sala, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de si hay delitos o no hay delitos y de si son escarcelables o no son escarcelables. Ahí no es un tema de punto de vista, sino de la justicia. Ahora, esos son dos andariveles, el de la justicia y el de la política. El de la justicia ya fue cuestionado por el grupo de detención arbitraria de las Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero bueno, ahí hay un diferendo grande, sobre todo con el gobierno de Jujuy y con una parte del gobierno argentino que está dividido. Lo que me llama la atención, o no me llama la atención, lo que me parece novedoso para mal, es el proyecto de algunos diputados jujeños de hacer un plebiscito no vinculante, dicen, de hacer un plebiscito no vinculante que pregunta, ¿a usted le parece que Milagro Sala debe ir presa o no debe ir presa? Claro. Digo, esto ya no es justicia por mano propia, No, es directamente no. Penalización casi por voto, es una especie de voto electrónico. Sí, habría que cambiar nuestro sistema Claro. de país, ¿no? La organización de los tres poderes. Tal cual, claro. Hay una confusión, me parece, muy grande. Vos sabés que cuando le dijeron al diputado, cuando le objetaron eso, decía, no, pero yo estoy planteando algo no vinculante. Claro, resulta que el que plantea algo no vinculante, que es cierto que no es vinculante, es el miembro de uno de los poderes del Estado, pues miembro del Poder Legislativo de Jujuy. Bueno, novedades. Es increíble, realmente. Siempre se aprende algo nuevo. Enseguida, el segundo bloque de Justicia en Primera Persona. En este segundo bloque, nuestro invitado en Justicia en Primera Persona es Eduardo Budiño, que fue vicepresidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la Nación y miembro del Consejo de la Magistratura. Gracias por estar esta noche con nosotros. Encantado. Y un especialista, le tendríamos que haber preguntado, ¿no? O le tendríamos que preguntar sobre lo que estábamos hablando recién de este plebiscito que se convoca. Preguntemos. Evidentemente es un, yo no lo vi nunca es un dislate total. Yo no lo vi nunca. ¿Hay algún caso? No, no hay caso. No, primero. Y en segundo lugar... Perdón la interrupción. Hay plebiscitos no vinculantes. Lo hizo Raúl Alfonsín cuando era presidente del 84. No era vinculante por nuestra constitución, pero era para la paz o no. Digo, por el canal de Beagle. Claro, para firmar o no la paz por el tema del canal de Beagle. Digo, era una decisión política en todo caso y quería el respaldo político. No era para ver si alguien... Es como si fuera... Como si en la causa, en la de tu primicia, los sobres, se hiciera un plebiscito en La Plata. ¿A usted le parece que tienen que seguir con preventiva los 9 policías, los 9 comisarios? Esto justamente encaja un poco con lo que yo pensaba decir alguna palabra. Acá hay una confusión de poderes, evidentemente. Y así como se critica tanto que la justicia se politiza o se judicializa, ¿no es cierto? La política, ¿no? También existe una intervención exagerada o sobreactuada de un poder sobre otro. Por lo tanto, aquí evidentemente hay una falta de respeto absoluto a la justicia jujeña, que puede o no ser equívoca y que puede o no luego, ¿no es cierto?, rectificarse. Pero nunca desde otro poder se puede plantear un modo
de resolver cuestiones que atañen a un poder con, diríamos, elementos de otro poder. Ni siquiera para defender a ese propio poder, ¿no? Ni O sea, siquiera para ni siquiera defenderlo. para Ni defenderlo, siquiera no sé, para en este defenderlo. caso. Si no hay autonomías de poderes, evidentemente no existe la democracia. Sí, es un retroceso muy grande. Es muy alto, muy alto. Yo pensaba mientras se hablaba con el doctor Martín, ¿no?, que es una provincia compleja Jujuy hoy, pero la provincia que ha tenido más complejidades es esta provincia de Buenos La Aires. provincia de Buenos Aires. Históricamente, históricamente. Primero porque es un poco, diríamos, un estado, un macroestado dentro de un país que viene, desde la colonia viene, diríamos, marcando determinado tipo de situaciones conflictivas internas. Sí, que existió antes que el país también. Fue ¿No? persistente exactamente al mismo país. Es entidad, diríamos, provincial desde febrero de 1820, la provincia de Buenos Aires, con instituciones propias. Luego tiene que cambiarlas cuando adhiera a la Constitución Nacional, que no lo hizo en la primera instancia, sino en La 1860. segunda, sí. Y eso ha traído algo, por eso está relacionado con una temática que hoy está en boga, un poco aquí en La Plata, en los medios, diríamos, de nombramiento de funcionarios y de magistrados. La judicatura ha sido siempre considerada como, digamos, un poder y se la ha pretendido, ¿no es cierto?, llevar a posturas políticas y nunca hay que tener el pensamiento de que la judicatura tiene que cumplir una función política. A veces hay algunos jueces que exageran algún tipo de resoluciones y de alguna forma, tal vez sin intención, hacen política. Y eso es grave porque si bien no hay una cuestión metafísica en este tema, ¿no?, hay una cuestión, el derecho es una práctica que ayuda, ¿no es cierto?, a resolver cuestiones de fondo. Es un instrumento. Y como instrumento tiene que tener un poder absolutamente autónomo. Ustedes piensen que la provincia de Buenos Aires, ahora que se discute tanto si la persona tiene o no residencia en la provincia... Hablando del candidato a procurador de... Es un caso, pero Sí, ha ocurrido con gobernadores, ha habido fallos de la Corte, ¿no es cierto?, con respecto a gobernadores, porque hay términos que son equívocos, la residencia, ¿no es cierto?, no es única, puede haber una residencia de verano, una residencia de invierno, eso... El domicilio es una cosa, la residencia es otra, y son términos que de alguna forma han ido relajando, digamos, las búsquedas esenciales. Yo con respecto, ya que tocó el tema del propuesto procurador por la gobernadora, yo pienso, ¿por qué la Constitución le ha dejado la facultad al gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la gobernadora en este caso, de proponer sin intervención de ningún otro organismo, a los jueces de la Corte, al Procurador General y al Subprocurador General? Es decir, evidentemente hay ahí una voluntad del constituyente que es darle algún margen, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, que hay algún derecho del presidente de proponer a algún miembro de la Corte de su confianza, de su allegamiento, por un lado. Y por otro lado, pienso que hay que tener mucho cuidado, por eso me parece bien lo que ha hecho la provincia de Buenos Aires. Primero, allá por el año 2004, si no me equivoco, hay un decreto del 735 que autolimita, ¿no es cierto?, las facultades de proposición del Procurador General y del Subprocurador, y establece un mecanismo de impugnaciones y una audiencia, pero que lo manejaba en ese momento creo que el Ministerio de Justicia. Y luego la ley 14.000... Es un mecanismo equivalente al que Néstor Kirchner... parecido exactamente al que utilizó Kirchner en el orden nacional. Para empezar a renovar la Corte de la del Nación. juicio político. Pero después las leyes del Ministerio Público, la 14.442 creo, y las reformas que tuvo, ¿no es cierto?, pasaron esa facultad al Senado. Y el Senado es el que de alguna forma recibe los cuestionamientos y los evalúa. Yo creo que están dadas las garantías tanto la persona que propuesta como el impugnante pueden hacer valer todas sus argumentaciones y luego se decidirá, ¿no es cierto? Ha terminado en algún caso, por eso yo lo mencioné, en algún fallo de la Corte. Concretamente con el gobernador Scioli, por ejemplo. Y hubo otros cuestionamientos también a otros candidatos a gobernador. Y entonces yo creo que están dados los resortes correspondientes. Pero tendríamos que pensar un poco en el origen de todo este tipo de cuestiones.
Primero, las provincias eran históricamente lugares muy, muy compartimentados, con muy distintas características. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay esa gran, diríamos, inmigración interna hacia el conurbano bonaerense, de gente de casi todas las provincias, la provincia de Buenos Aires se transformó en una serie de, digamos, grupos humanos que tienen características distintas. Luego vinieron también extranjeros, hay comunidades extranjeras que también se quedaron. Es decir, que hablar del conocimiento del territorio por el tema de la residencia, en la provincia de Buenos Aires se torna en un tema bastante difícil. Tan es así, hay varias provincias, digo yo, en forma teórica. Tan es así que algunos plantean hasta la división de la provincia, cosa que yo no comparto, pero que algunos hasta han planteado esa posibilidad de dividir la provincia. Porque hay algo que se ha solucionado en otros lugares del mundo con lo que se llaman los distritos federales, esos entes metropolitanos. Yo no sé qué diferencia hay entre el primer cordón del conurbano de la capital, ¿no es cierto?, con la capital. Es muy, muy poca la diferencia. Sí, ¿no es cierto? Es muy poca. Entonces quiere decir que los conjuntos humanos han ido variando. Pero además hay otra cosa que es fundamental para tenerla en cuenta en todo este tipo de cuestiones, que es la tecnología. Ahora, cómo se ha acercado todo, claro. Ahora uno puede saber más, ¿no es cierto?, de cualquier lugar que la misma persona que vive en ese lugar. Por supuesto que la vivencia tiene mucho valor y el conocimiento humano tiene un altísimo valor, pero quiero decir que se han acortado mucho esos tramos que había antes de desconocimiento, por un lado. Y por otro lado, creo que hay que también considerar que hay una serie de convenciones internacionales que se han agregado a nuestro texto constitucional nacional, que tienen una amplitud muy, muy, muy grande con respecto a los derechos a reconocer a los habitantes. Hay una laxitud muy amplia como para que todos puedan ejercer casi todos los derechos. Yo no quiero con esto, diríamos, cuestionar las impugnaciones, me parece absolutamente legítimo que aquel que tenga algún tipo de duda lo plantee y también, ¿no es cierto?, que el que es cuestionado también tenga derecho cada uno tenga su a hacer defensa. Esto hay una audiencia ahora, ¿no? El 20. Hay una audiencia que está convocada. Se exponen cada uno su postura Claro. Y sus motivos de impugnación. Sí. Yo pienso que esto va a tener resolución, evidentemente. Ya ha habido otros casos, ¿no es cierto?, con funcionarios que tienen que tener más arraigo en la cuestión concreta, porque por supuesto que la justicia es una cuestión muy concreta, pero se está trabajando con elementos abstractos, que son la legislación, las costumbres, la jurisprudencia. También en el caso de la procuración, porque por un lado es la legislación y por otro lado es la participación junto al Poder Ejecutivo de alguna manera en la fijación de la política criminal. Lo que ocurre es que el Ministerio Público... Por el sistema acusatorio de la provincia de Buenos Aires. Sí, pero ahí hay una variación muy fuerte porque el Ministerio Público hoy tiene un alto rango, ¿no es cierto?, claro, y una gran intervención porque es un poco dirige los procesos, la investigación, ¿no es cierto? Y eso es otra cosa a considerar, que yo no lo he visto demasiado considerado en los planteos, diríamos, de análisis, no hablo de impugnación o de apoyo, no importa, por esto. Pero sí lo que tenemos que tener confianza en que en última instancia hay un orden jurídico, judicial, que establece que la Corte es la que tiene la última palabra en la interpretación de todo este fenómeno. A mí me preocupa más en ese aspecto, ¿no es cierto?, el hecho de que considerar que nosotros podemos resolver toda una serie de falta de credibilidad, de falta de confiabilidad de la judicatura, ¿no es cierto?, cuando hacemos determinado tipo de cuestionamientos o a inicio. Yo creo que lo que necesita fundamentalmente la justicia es una legitimación de la ejecución de la justicia. Tiene que legitimarse en la ejecución, en la acción. O sea, no es una legitimación anterior o previa. Sí, hay que tener las condiciones, por supuesto. No estoy hablando del caso del procurador en este caso, hablo en general. Y yo creo que aquí tal vez haga falta, ¿no es cierto?, una mirada más avesada sobre cómo está funcionando toda la justicia. Perdón, por la experiencia en la Comisión de Justicia
y por la experiencia en el Consejo de la Magistratura, hay algo que cada tanto se discute y que discuten los gobiernos cada tanto, todos los gobiernos lo discutieron cada tanto y después dejan de discutirlo, que es el famoso monitoreo de los jueces. Digo, Sí. existe una cosa, es el monitoreo público. Exacto. ¿Hay una forma de sistematizar el monitoreo? Bueno, depende mucho de las costumbres y de la cultura, diríamos, jurídica Sí. y de la cultura institucional que tienen los países. En la Argentina acá hay una determinación, diríamos, histórica, de que el juez es juez, ¿no es cierto?, de por vida, Sí. por un lado. Y por lo tanto, el mecanismo de monitoreo sería el juicio político ante una denuncia concreta. Pero perdón, antes del juicio político, ¿no hay un monitoreo posible? Sí, hay, no, es que Es hay, decir, permanentemente hay una mirada, ¿no es cierto?, de... ¿Se ejerce la mirada, se Sí, sistematiza? sí. Yo no soy una autoridad para decirlo porque no estoy cumpliendo ninguna función de judicatura, pero estoy seguro de que hay una mirada y que en muchos casos hay observaciones, hay ¿O es cíclico eso? Digo, en algún momento el gobierno, por tomar los últimos años, en algún momento el gobierno de Néstor Kirchner, eso fue fuerte como deseo por lo menos, como objetivo. En algún momento cada uno de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner fue fuerte. En algún momento del gobierno de Macri fue fuerte también, hace 2 meses más o menos, se habló del monitoreo, y son como ramalazos, como sacudones, que después se van aletargando. Lo que ocurre es que dista una gran distancia entre la expresión, la palabra, ¿no es cierto?, y la Sí, realidad. tal cual. Y esto no es un fenómeno de el monitoreo en la justicia, existe en todos los ámbitos. Los organismos de contralor, ¿no es cierto?, que tiene la Argentina, han sido criticadas en algunas oportunidades y otros alabados, ¿no es cierto?, justamente porque han hecho con una gran fuerza su tarea. Yo pienso que hay organismos de control, todos los poderes tienen sus sistemas de autoequilibrio, el Poder Judicial sí que los tiene, y por supuesto Está que la lo tiene. Oficina de Control Judicial de la Corte. ¿no? Exacto, pero además la misma, digamos, policía judicial que ejerce sobre el Poder Judicial, las cámaras en cada jurisdicción, es decir, hay todo un mecanismo que yo diría que la justicia conoce muy bien cómo funciona la justicia. Sí. Conoce muy bien cómo funciona la justicia. Y quiero decir, porque esto no es, digamos, tratar de congraciarme con la provincia, es que mirada la provincia de Buenos Aires es una de las provincias que tiene una muy aceptable calidad judicial respecto de otros casos. ¿Cómo se evalúa eso? ¿Cómo se mide? Porque evidentemente hay mecanismos diríamos, de una jurisprudencia sostenida, determinado tipo diríamos, de resultantes, ya sea en fallos judiciales, en cantidades, en investigación. No, es bastante aceptable. Por supuesto que el fenómeno que hemos vivido en los últimos tiempos, el macrocambio tecnológico, ha introducido toda una serie de cuestiones que son evidentemente muy difíciles de tratar. Yo no voy a hablar de mí. Yo en el año 1988 planteé una cosa que trajo un poco de escándalo, que fue el cierre de todos los locales nocturnos a las 3 de la mañana. Lo planteé en un proyecto de ley en la Nación, creía que tenía que ser en toda la Nación y que evitaba lo que era el comienzo de la entrada, ¿no es cierto?, de la droga en la gente joven. Por supuesto que tuve muy poco... Pero después lo aplicó Duhalde. Pero Duhalde lo aplicó, bueno, eso alguna vez lo hablé con él lo aplicó parcialmente. La gente aquí en la provincia de Buenos Aires no lo hacía, se iba a boliches de la capital federal, para decir algo, ¿no? Claro, Es decir, tiene que ser o una cosa general o no, salvo los lugares, diríamos, de nocturnos indispensables, como puede ser una estación de servicio en una ruta o algo así, tenían que cerrarse porque estaba entrando. Y se había instalado la idea también a raíz de la inseguridad, que por ahí los jóvenes... Era mejor que volvieran con luz a la volver casa. de día. Exactamente, recuerdo. Eso me lo dijo algún padre. Avivada. Sí, sí. Eso me lo dijo algún padre. Claro. Algún padre me Preferimos dijo que eso. vengan de Mejor que venga a día. las 7 de la mañana y no a las 4, ¿no? O a las 3:15. Exacto. Sí, pero ¿por qué traía este ejemplo? Porque evidentemente la justicia también es producto, ¿no es cierto?, de una requisitoria ciudadana a veces, ¿no es cierto?, laxa o con demasiado, diríamos, se la ve como autoritaria si toman algún tipo de medida. Hemos visto casos, ¿no es cierto?, que se consideran acciones autoritarias de algún magistrado porque toma alguna determinación fuerte.
Y bueno, yo no digo que en un caso particular no lo sea, pero siempre es bueno, ¿no es cierto?, es bueno que haya alguna, diríamos, rectitud, diríamos, que se note, ¿no es cierto?, porque cuando es demasiado laxo todo, hay momentos en que se pueden... Y la idea era que un poder como el judicial legislara para que en todo caso los magistrados, supongo yo, no sé si interpreto bien, para que los magistrados supieran a qué atenerse. Y no quedara en la visión de cada uno. Si había ley de las 3 de la mañana, No, esa ley debía ser de el tema era, exacto, el tema era así, era, diríamos, evitar un impacto. Yo lo había conocido a través de alguna investigación que se había hecho, los lugares donde se masifica lo nocturno, ¿no es cierto?, es un lugar de fácil acceso. Hay algunas cuestiones que son un poco, diríamos, aparentemente muy comunes, pero se pierde la calidad del sentido después de determinado horario por el cansancio. Es lo que ocurre con las bebidas cuando se dan en determinados lugares, se cambia la calidad de bebidas, etcétera, etcétera. Y la droga es un euforizante que nosotros se metía en determinados horarios en la gente joven y en lugares determinados que iban a dar después a distribuirse por todo el país. Ocurría en algunos lugares balnearios, en algunos lugares. Eso se estaba estudiado, se había visto, se conocía más o menos, había indicios bastante serios. Entonces, por lo tanto, había que cortar eso, había que pararlo, ¿no es cierto? Eso ocurrió con el éxtasis, ustedes lo recordarán. Sí. Bueno, pero ¿a qué voy yo? A que tenemos que nosotros tratar de que primero que la ley sea respetada, ¿no es cierto? Y que la ley sea apreciada, porque también tenemos que reconocer que hay una cierta corriente de desaprecio de la ley. Algunos creen que la ley es un instrumento de, digamos, de contralor. Un ejemplo antes de cerrar el bloque. Con todo gusto. ¿Cuál sería? Y bueno, mucha gente dice, solo los pobres van presos, ¿no es cierto? Y tiene razón. Claro, bueno. Estadísticamente, digo, tiene razón. Claro, estadísticamente, pero por eso hay que tratar de ser muy claro en eso, porque cuando faltan ejemplificaciones con personajes, diríamos, del poder, ¿no es cierto?, se empieza a generar ese tipo de corriente, diríamos, negativa con respecto al valor, diríamos, sancionatorio de la justicia. Y ese tipo de cosas necesita... Ahí estamos entre lo laxo y lo estricto. Hay que ser un poco más estricto para plantear la idea completa, que también no solo los pobres van presos, sino que hay... Que cometa delito... Claro. Exactamente, eso es fundamental. Gracias por estar acá esta noche. No, por favor, gracias a ustedes. Eduardo Budiño con nosotros y en el próximo bloque Carmen Palacios Arias, que es jueza del Tribunal Oral, hablando sobre juicio por jurados. Ya volvemos. Último bloque de Justicia en Primera Persona. Estamos con Carmen Palacios Arias, que es jueza del Tribunal Oral 5 y acaba de estrenar el juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias por la invitación. ¿Cómo resultó? ¿Balance primero? Balance, una experiencia muy interesante, la verdad. Yo pensaba que a lo largo de todo este tiempo de la carrera judicial, yo arranqué siendo juez de instrucción y sentencia, allá lejos de hace tiempo. Luego pasé a ser juez de tribunal, donde juzgaba investigaciones hechas por otros. No hace tanto, doctor. Hace un tiempito ya. Y donde solamente podía hacer preguntas aclaratorias. Y resulta que ahora me encuentro con una forma de enjuiciamiento en donde dirijo un debate, donde no puedo preguntar y donde el veredicto lo dicta otro, ¿no? Entonces es un cambio importante, ¿no? Es un tratar de acomodarse a ¿Se siente como una situación. impotencia para acomodarse a eso? No. ¿Refrenar la gana de preguntar, por ejemplo? Y Sí. yo debo confesar que Sí, sobre todo para que somos medio preguntones. Sí, me imaginaba. Pero acá, más allá de todo eso de la limitación en el debate, es decir, uno como juez tiene que dirigir el debate y resolver incidencias u objeciones. Hay todo un trabajo previo al juicio, que ahí es donde realmente está el trabajo más duro del juez en sí. ¿Cómo es el trabajo? Perdón, ¿cómo fue en este caso?
En este caso, bueno, todo esto arranca con la selección de los candidatos de jurados, ¿no? Desde esa cocina, de esa gestión que lleva muchísimo trabajo. Claro, porque arranca con 48 Son 48, claro, pero... y respetando también el género, cupo, ¿no? El claro, tipo de género. pero bueno... ¿Es mitad y mitad? Mitad y mitad, Mitad y mitad, mitad. mitad. Pero todo ese trabajo es el trabajo más arduo del tribunal, porque nosotros formamos parte de... nosotros, hablo porque yo soy por ahí la cara visible, pero hay un equipo que trabajó, tuve que destinar 3 personas del tribunal que estuvieron casi con dedicación exclusiva. ¿Cuánto tiempo Y trabajaron en eso? la ley establece 40 días antes. 40 días. 40 días ¿Y deben antes. quedar cuántos jurados de 48 preseleccionados? Todos los que se puedan, lo que establece la ley son 48. Es difícil llegar a ese número, nosotros llegamos a 42 y hubo aproximadamente 10 inasistencias. Pero es todo un trabajo bastante complicado en el sentido de que lleva un trabajo intenso de gestión. Entonces las 3 personas que tenía abocadas a eso tienen que estar permanentemente detrás de las notificaciones. ¿Y cómo seleccionaban a los 48? No, eso es por un sistema informático de la Corte. Y bueno, teníamos el problema de gente que por ahí salía sorteada de localidades más alejadas, como Saladillo, Cañuelas. A esas personas por intermedio de los juzgados de paz se les notificaba directamente que vengan el día del juicio. Y con relación a las personas que estaban más cerca, caso de Ensenada, Berisso, Citibel, se los notificaba para que vinieran antes al tribunal. ¿Y es obligatorio? Entonces, es obligatorio, es una carga pública. Carga pública. Entonces, Si de no, esa ¿qué manera... pasa? ¿Es multa o es delito? Y no, es comparendo compulsivo, que primero se lo puede traer con la fuerza pública y eso surge de un instructivo que se les da cuando se los notifica. Lo que ocurre es que por ahí se presentaban personas con muchos problemas de salud. El margen de edad, que es hasta 75 años, hace que haya gente que por ahí no estaba en condiciones de afrontar todas las jornadas de debate. ¿El mínimo de edad cuál es? 21. 21. Entonces, por ahí ir descartando, hacer resorteos, todo eso es un trabajo tremendo, porque hay que seguirlo. Uno no tiene es decir, es más, en el último tiempo el personal del juzgado salió a notificar personalmente. Entonces, eso, inserto en una estructura de un tribunal criminal, con las complejidades, porque es decir, el tribunal sigue con su trabajo, ¿no? Complejidades, urgencias, nosotros tenemos causas con detenidos, otros juicios, es decir, es complicado desde ese punto de vista. Y después, en la audiencia preliminar, que es la audiencia de prueba, donde ahí sí el juez tiene un protagonismo importante porque sirve para definir qué es lo que se va a discutir en el juicio. Acá ya no es más... Ahí sí me permite, porque la doctora me lo va a decir. Yo cubrí el juicio, porque es el primero que se hizo en La Plata, y realmente di una cátedra, la doctora, de derecho penal, procesal, de cómo evaluar la prueba, y en muy poco tiempo, ¿no? De un instructivo que se hace uno cuando arranca el juicio y otro cuando está en la etapa final, antes de que pase a deliberar el tribunal. ¿Cuál fue el caso? El caso fue una persona que llegó imputada por homicidio doloso agravado por uso de arma de fuego. Ese fue el caso. ¿Un caso de Villa Elisa o no? Era un caso de Los Hornos. De Los Hornos. Ese fue el caso que se planteó. Las partes, bueno, en su momento, la acusación sostuvo, esa fue la calificación, sostuvo la acusación y obviamente la defensa la inocencia de su defendido. Pero más allá de eso, lo que yo apuntaba con el tema de la actividad del juez no está solamente limitada a dirigir el debate. Es decir, en estas audiencias previas es cuando... Claro, no, en estas audiencias previas que tienen las partes es para ver qué es lo que se va a discutir y con qué prueba. Entonces, en este caso han llevado más de una audiencia para tratar de depurar, para que las partes se pongan de acuerdo, para no tener discusiones superfluas de algo que están de acuerdo. En este caso, por ejemplo, era que estaban de acuerdo que la persona había fallecido por un disparo de arma de fuego, por ejemplo. Claro. Entonces eso se acordó, se estipuló por las partes y eso no se discutió. Porque la idea de las estipulaciones es que de alguna manera es allanarle el conocimiento al jurado, hacérsela simple, de qué es lo que tienen que entender, qué es lo que se va a discutir. Claro, porque acá en este caso, en esos lineamientos que hacen las partes, ¿no? Claro, en la teoría del caso. Para darle al jurado, porque el jurado
de esa primera selección, de que fueron 42, se Sí. seleccionan 18. Sí. 12 titulares y 6 suplentes, que permanecen durante todo el juicio. Cuando entran a deliberar, despiden a los suplentes y Quedan los titulares. los titulares. Y a los titulares se les da un instructivo sobre los lineamientos, que es lo que se discutió en todo el juicio. Entonces, en este caso hubo tres Posturas, sí, sí, tres posturas. El homicidio con intención, claro. el culposo, El culposo. como por un disparo accidental, y el veredicto no culpable. No culpable, Y exactamente. con esos lineamientos, bueno, que la doctora dio ahí la cátedra que le decía, Y eso fueron el, explicados Un curso antes. acelero de Derecho. el tribunal se pasó a deliberar. Claro, porque sí, ellos, sí, es importante que ellos entiendan de que son jueces de los hechos, ellos tienen que determinar los hechos Claro. y de alguna manera también uno les da los lineamientos respecto de garantías constitucionales, de cómo valorar la prueba, tipos de prueba, y también la normativa de fondo, ¿no? En este caso, explicarle qué es un homicidio doloso, qué es un homicidio culposo, es decir, todas estas herramientas para que ellos puedan deliberar. Y bueno, la gente tuvo un tiempo, tardaron Un 6 viernes, horas. un viernes a las Un viernes. 9 Sí, de la sí. noche empezaron a Sí. deliberar. No, a las 7:20 más o 7 y- menos. 7:20. Y ¿Cuánto terminaron habían a la durado 1. a la 1? ¿7:20 de la noche? Sí, Sí. 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 Y Es decir, de estamos liber- hablando casi 6 horas de liberación, Sí, ¿no es sí, cierto? sí. Porque tienen para deliberar mínimo 2 2 horas horas. y máximo 3 días. ¿no? 2 días. Ajá. 2 días. 2 días. Y se puede interrumpir, ¿no? O sea, no Claro, se tiene que entonces- quedar 2 días en el... No, siempre que haya acuerdo de las partes, Claro. se puede hacer ese, dado el avanzado de la hora, que era lo que en principio por ahí íbamos a hacer de continuar en esta situación, pero estaban realmente estaban embalados, estaban realmente muy comprometidos. A mí me llamó muchísimo la atención y de alguna manera me cambió a mí la idea que yo tenía. Reconozco que tenía cierta idea por ahí equivocada de Alguna que no va a haber reticencia por una, ahí claro, ya. una reticencia, no va a haber compromiso. La verdad que una de las mejores cosas fue el tema de los jurados. Porque se los escuchaba acaloradamente ¿Ah, sí? discutir, ¿sí? Discutir. Porque están en una sala cercana a donde estábamos todos esperando y por ahí se escuchaba algún griterío Algún- bien, pero deliberaron ¿Cuánto bastante. duró la audiencia previa? ¿La audiencia previa? ¿Cuál audiencia previa? O las audiencias, digo, ¿cuánto duró el debate? Las Sí. jornadas y arrancaban 9 de la mañana. Pero fueron 3 Y días, sí, ¿no? fueron de- 3 de días. Y declaración sí, de sí, en algún testigos. caso terminamos a las 7, en otro caso terminamos a las 4, y el último día que fue el más largo, obviamente. Pero mi sorpresa fue que el compromiso realmente de estas personas, la responsabilidad y el agradecimiento que tenían de haber tenido esta experiencia. Para ellos fue muy importante. Algunos me decían, nosotros esta experiencia la podemos transmitir a nuestros nietos. Sí, es más, hubo, cuando despiden a los suplentes, Sí. Se quedaron en la sala y, bueno, yo vine hasta el diario a hacer el avance de la crónica, porque había posibilidades de no tener el veredicto, y no lo tuve. Por la ¿no? hora, ¿no? Claro. Y igual cuando terminé volví, porque también estaba intrigado, bueno, a ver cómo termina esto, y los suplentes estaban. Y, O sea, se habían quedado interesados también. Sí, sí, y había un señor, un camionero de Saladillo, Sí, que se quedó hasta que hasta tarde. tenía algunos problemas para movilizarse, Sí. que decía, me muero de ganas por estar ahí adentro, de ser el titular para Sí, ver sí, qué es. sí. Sí, Y tenían también un compromiso muy sí, muy sí, y grande. lo importante también es que algunos me llegaron a comentar de que a partir de esta experiencia les cambió un poco la idea de lo que era el trabajo del juez, ¿no? Y de lo difícil que era decidir la suerte de otro, ¿no? Entonces, Claro. por ahí fue por ahí la experiencia recíproca. En mi caso particular cambió mi concepto respecto Sí. del compromiso ciudadano y en el caso de ellos en relación a cuál es el trabajo del juez en sí. O sea, ¿no? se termina el supuesto facilismo de la justicia, porque bueno, resulta que hay una persona Y concreta claro, y no decidir es la fácil, suerte no es fácil de una persona resolver, concreta, ¿no? Eso digo, es eso una lleva persona, un no es peso. una idea, ¿no? Claro, lleva un Sí. peso. Entonces yo en síntesis, creo que lo mejor fue eso, el tema del jurado y el grupo de trabajo que se formó, que yo las quiero mencionar a quienes colaboraron conmigo, fue mi secretaria, una de mis secretarias que es Ana Marconi, también Noelia Fernández, una empleada, otra empleada Karina Porres. Realmente trabajaron con un compromiso, con un entusiasmo, desde el primero hasta el último día, realmente bárbaro. Se hizo un grupo genial y hasta han
obviamente trabajado más allá de la jornada laboral, sábado, domingo, con un compromiso realmente admirable. En esos 3 días, ¿qué problemas se plantearon a nivel de jueza? Si es que se planteó alguno especial. No, el tema es que fue un juicio bastante con muchas objeciones e incidencias que hubo Sí. que resolver. Sí, sí. ¿Y ahí sí Eh, resuelve el juez o la jueza? sí, eso lo Bien. resuelve uno. Objeciones a los interrogatorios, porque acá hay algo que hay que tener en claro. Es un proceso adversarial. Es decir, esto depende mucho de la actuación de las partes, de cómo las partes se dirigen al jurado, de cómo presentan la prueba, de qué interrogatorio hacen. Sí. Uno tiene que estar mudo. Lo único que hace es resolver objeciones y por ahí cuando hay algún planteo, una incidencia, que para eso se acercan las partes al estrado, lo plantean, lo resuelvo y vuelven a la dinámica del hubo debate. varios llamados al estrado, como en las películas. Bueno, Por eso iba a favor. decir, tipo película O sea, norteamericana. Cuando estamos un hablando. poco se excedía alguna de las partes, había algún planteo, la doctora convocaba ahí al estrado. Finalmente terminó con una condena por homicidio culposo. Por homicidio culposo, por mayoría de 10 votos. Sí, sí. En este caso, la inclusión del delito menor, a veces es conveniente incluirlo siempre que obviamente surja del debate, porque le da al jurado más opciones para elegir, Ahora, era una opción real, si no, ni Er- siquiera hubiera estado incluida. Claro, ¿no es si no, cierto? no se la puede Sí, incluir, era porque una de opción la nada no posible, sale. Si tal cual. existe, de lo que surgió del debate, era viable la inclusión del Claro, delito menor. porque yo, por lo que percibí, no había un testigo directo del momento en que se efectúa No. el disparo de arma de fuego. No. Se escucha el disparo, salen los testigos que vinieron a declarar y vieron el escenario, una persona desangrándose y otra cerca, y una que creo que la increpan y huye, ¿no? Porque Claro, que era el supuestamente imputado, era sí, el sí, imputado. que era el imputado. Y él dice que en su declaración que él era un amigo que lo quiso ayudar, pero que no pudo porque vio que se le venía una agresión. Y entonces estaban todas esas Y opciones. claro, y El con el disparo, tema de la arma, que se le ve claro. que no sabía cómo se disparó, que se le pasó el arma y que no sabía cómo se disparó, bueno. Y en el medio había también unas cuantas botellas de cerveza, ¿no? Sí, sí, sí. Que tenían ahí alguna influencia. Sí, sí, Y el sí, jurado, para el jurado tenía que determinar, a ver si interpreto bien, si fue culposo, porque en todo caso no había pruebas para demostrar que era doloso. Si el No había disparo pruebas fue suficientes. accidental Sí, o fue no. tal cual. accidental, claro. O si fue con intención, Sí. o si directamente es no culpable. O no culpable. Porque estaba la posibilidad también que el disparo hubiera sido efectuado por la misma víctima o por otro, ¿no? Claro. Claro, esa era la teoría que, o mejor dicho, la teoría del caso que había planteado la defensa, ¿no? La autolesión. Había sido eso. Claro. En definitiva, el jurado se expide respecto de los hechos, pero también, obviamente, uno le da un lineamiento respecto de la calificación legal. Por ahí hay una pequeña inexactitud en la ley, porque habla que en la cesura se habla de calificación legal y no es así. El encuadre legal ya viene dado en el veredicto. En el veredicto, y por eso ustedes le dan la pauta de cuáles son las posibilidades. Claro, por Y eso tienen uno le que- tiene que dar los lineamientos de la ley de fondo para que ellos... Y tienen que ponerse de claro, acuerdo o no en una de esas tres. Con 10 votos con 10 Ahora, votos. perdón, son Quique, suficientes. y a la jueza, digo, a los dos, perdón. En ese caso, digo, el hecho del disparo autoinfligido Sí. o accidental de la víctima contra sí misma, digo, ¿no había sido peritado? ¿De qué manera? No sé. No, sí. Había quedado Había una descartado, autopsia, una operación de autopsia, había pero una autopsia también por era una una posibilidad trayectoria de real. disparo. No estamos hablando de una posibilidad teórica. Había una posibilidad real, entre otras, de que como hecho hubiera sucedido de esa manera. Sí, aparte al imputado no, Lo que, no le había en dado definitiva- positivo el análisis de las manos del... Sí, el tema del dermotest, incluso vino un perito químico. El tema del dermotest es de una fiabilidad relativa. No digo solamente en este caso, en todos los En general. casos. Porque, ¿qué pasa? Son partículas de pólvora que si no se preservan las manos como corresponde, el roce hace que esas partículas de pólvora desaparezcan. Entonces, eso no quiere decir que una persona no haya disparado. Sí. El hecho de que no haya presencia de estas partículas que indican el disparo no quiere decir que no haya disparado. Si una persona efectúa un disparo, después va, se lava las manos, se pone la mano en un bolsillo,
hace otro tipo de actividades. Se contamina o Claro. limpia. Es lo más probable, se limpia. Es más probable que eso no son ¿Y partículas esta que se fingen. explicación estuvo en qué momento, si es que estuvo? Se digo? hizo, sí, Digo, vino una porque Quique peritoquímica. cubrió, o sea que lo sabe. Sí, sí. Yo no lo sabía. ¿En qué momento se hace esta explicación? En el debate, cuando En el vino, debate, no vino antes. una perito química y vino el otro perito químico que había tomado las muestras. Ajá. Explicó cómo había sido el procedimiento de levantamiento de las muestras y después la perito de qué manera las analizó en laboratorio y también se pronunció respecto de esta fiabilidad. O sea que el Esto no jurado se sabe. aprende también esto. Sí, sí. En sí, ese sí, momento. Sí, seguramente por ahí a muchos le haya llamado la atención, porque por ahí el conocimiento vulgar Claro. dice, no tiene pólvora, no disparó. Claro. Y no es así, es muy Claro. relativo. Claro, se explicó todo. Sí, eso se explicó. Y el momento cúlmine del debate es cuando el jurado da la señal. Que golpea es la sala. de golpear la puerta de la sala. Ahí el momento. Sí, hubo una mague. Hubo una mague. Porque... ¿Que pedían la comida o no? ¿Fue No, o la mague fue porque se les había dicho que ellos tienen que elegir un presidente Ajá. del jurado, que es el que tiene que moderar la discusión, que el que tiene que organizarlos, ¿no? Sí. Y no hacía falta que lo supiéramos de inmediato. Bueno, ellos eligieron inmediatamente un presidente porque tengo entendido que él se ofreció, estaba encantado con esa... Tenía ganas. Tenía ganas y entonces golpearon la puerta. Dijimos, ya tuvieron, todo en silencio corriendo a ver si estaba ya la resolución y no, era para pasarnos el papelito con el nombre del presidente. Ajá. Así que, no, después como a las 2 horas aproximadamente fue la secretaria, le digo, bueno, anda a sondear a ver cómo vienen, si falta mucho y tampoco uno los quería apurar, ¿no? Pero bueno, queríamos sondear más o menos cómo venía y el presidente del jurado dijo, no, nosotros estamos repasando hecho por hecho, no nos queremos apurar, no tenemos tiempo estimativo para terminar y se cerró la puerta. O sea que el presidente hizo de presidente. en El ese presidente momento. hizo de presidente. Sí, una, sí. y Quiso media, darse el gusto. 1:30 vino la señal y... Sí, ¿Qué yo- son? en ¿3 su- veces se golpea? ¿Es ¿Tres así? veces ¿3 veces eso se o no? golpea? ¿Es O así? sea, Nah, es un gol- el No, golpe. no, es- Y que se escuche. justo fue a punto, nosotros ya estábamos evaluando con las partes de pasarlo al día siguiente por dado el avanzado de la hora. En ese caso, ¿hubieran podido irse a su casa? Sí, Sí. sí, con las instrucciones, obviamente con los recaudos, con los mismos Poner recaudos que en se habían ido diario, el día anterior. ver Claro. televisión, no Sí. hablar con nadie sobre... Claro, sobre el tema que ellos lo habían tomado con mucha responsabilidad ese tema. Y bueno, cuando se iba a hacer eso, justo dijeron, bueno, estamos por resolver, un ratito más, ya estamos por resolver, y estaban entusiasmadísimos. Y después usted fijó la pena. ¿no? Claro, en una audiencia posterior, una cesura, que ya es más técnico, donde las partes se pronuncian respecto a atenuantes, agravantes, y bueno, cantidad de pena en algún caso, ¿no? Entonces eso se hizo como normalmente se hace. Fue 3 años y... 3 años, 5 meses. Y le es decir, permitió esto recuperar la libertad. ¿no? Claro, Con el tiempo que partiendo de la llevaba base, detenido. claro, es decir, esta persona llevaba 1 año y 10 meses, 1 año y 9 meses y pico, casi 10 detenido, y hay que partir de la base de que es un homicidio culposo que arranca de 6 meses como mínimo y 5 años como máximo, y no tenía antecedentes. Esa es la razón de la pena. Gracias por estar acá y por la explicación. No, gracias por la invitación. Quique, nos vamos después del juicio por jurados, Sí, había que un parece que tema- es mucho más serio había que un el dato plebiscito que para le ver si quería alguien debe preguntar, preso o porque no. Me ¿no? comentaron que en el jurado, Sí. esto es como la novela Rosa del Tribunal, Ujú. se formó una pareja. ¿Ah, sí? No sé, la doctora no lo va a decir acá, pero a mí me comentaron eso. Que hubo una pareja, ¿no? Hasta para eso sirvió el juicio. Ah, para eso sirvió el jurado. Seres gregarios. Nos escuchamos mañana, si ustedes quieren, a las 9 de la mañana, Justicia en Primera Persona, y si no, el miércoles que viene aquí, ¿no? El miércoles que viene aquí. Sí. A las 10 de la noche, como siempre. Chao, muchas gracias.